Al mismo tiempo, los protestantes, divididos antes de la guerra, comenzaban a unirse en su oposición al interim. Y tanto el Papa como el rey de Francia se mostraban poco dispuestos a auxiliar al emperador, cuyos triunfos veían con recelos. Pronto los príncipes protestantes comenzaron a conspirar contra Carlos V. Mauricio de Sajonia, quien no había recibido del emperador lo que esperaba, y quien en todo caso temía el creciente poder de la Casa de Austria, se unió a la conspiración que le envió embajadores al rey de Francia para asegurarse de su apoyo. Cuando por fin estalló la revuelta, el emperador se vio desamparado, al tiempo que las tropas francesas de Enrique II atacaban sus posesiones del otro lado del Rin. Las pocas tropas con cuya lealtad podía contar eran insuficientes para el combate y se vio obligado a huir. Y aún esto le resultó difícil, pues Mauricio de Sajonia se había apoderado de varios lugares estratégicos y poco faltó para que Carlos cayera en sus manos. Cuando por fin se vio a salvo, el emperador trató en vano de reconquistar la plaza de Metz, que los franceses habían tomado aprovechando las luchas internas del imperio, y con la anuencia de los príncipes protestantes. Pero también ese intento se vio frustrado y por tanto la política imperial que Carlos había forjado durante varias décadas se vino al suelo. En el entretanto, el emperador había dejado a su hermano Fernando a cargo de los asuntos alemanes y éste llegó con los príncipes rebeldes al Tratado de Passau, que les devolvía la libertad a Felipe de Hesse y a Juan Federico de Sajonia, y garantizaba la libertad de culto en todo el imperio, aunque tal libertad no se concebía en términos tales que cada cual pudiera escoger su propia religión, sino más bien en el sentido de que cada gobernante podía escoger la suya y la de sus súbditos sin que las autoridades imperiales intervinieran. Además, tal libertad se extendía solamente a quienes sostuvieran la fe católica o de la confesión de Augsburgo y, por tanto, no incluía a los anabaptistas ni a los reformados. Fracasado y amargado, Carlos V comenzó a dar pasos para asegurarse del futuro de la Casa de Austria. En 1555 empezó a deshacerse de sus posesiones, abdicando a favor de su hijo Felipe, primero los Países Bajos y después sus posesiones italianas y el trono español. Al año siguiente renunció oficialmente como emperador y se retiró al monasterio de San Juste en España, donde siguió viviendo rodeado de todos los honores imperiales y sirviendo de consejero a su hijo Felipe II, hasta que murió 2 años más tarde, en septiembre de 1558. El nuevo emperador Fernando I abandonó la política religiosa de su hermano y fue tan tolerante que muchos católicos pensaban que era protestante en secreto. Bajo su gobierno y el de su sucesor Maximiliano II, el protestantismo continuó extendiéndose por los territorios hasta entonces católicos. Esto sucedió inclusive en la propia Austria, posesión hereditaria de Carlos V y sus sucesores, donde el protestantismo logró fuerte arraigo. A pesar de la paz de Augsburgo, la cuestión religiosa continuó debatiéndose en Alemania, frecuentemente mediante el uso de la fuerza, aunque no hubo grandes conflictos armados hasta la Guerra de los 30 años, de que trataremos en otra sección de esta historia. Mientras los acontecimientos que hemos venido narrando estaban teniendo lugar en Alemania, en la vecina Escandinavia se hacía sentir también el impacto de las enseñanzas de Lutero. Sin embargo, mientras en Alemania la reforma y las luchas que le siguieron contribuyeron a mantener dividido el país y a limitar el poder de la monarquía sobre los nobles, en Escandinavia sucedió lo contrario, pues los reyes abrazaron la doctrina protestante y el triunfo de ella fue también la victoria de ellos. En teoría, Dinamarca, Noruega y Suecia eran un reino unido, pero en realidad el rey lo era solo de Dinamarca, donde residía. En Noruega su poder era limitado y nulo en Suecia,
donde la poderosa casa de los Sture, con el título de regentes, era dueña del poder. En la propia Dinamarca, la autoridad real se hallaba limitada por el poder de la aristocracia y de la jerarquía eclesiástica, que defendían sus viejos privilegios contra todo intento de extender el poderío del rey. Además, puesto que la corona era electiva, en cada elección los magnates, tanto seculares como religiosos, forzaban al nuevo soberano a hacerles concesiones mayores. Oprimido por los grandes señores eclesiásticos y seculares, el pueblo no tenía otro recurso que someterse a cargas onerosas e impuestos arbitrarios. Al estallar la reforma en Alemania, quien ocupaba el trono escandinavo era Cristián II, cuñado de Carlos V, por haberse casado con su hermana Isabel, nieta de la gran reina de España. Puesto que los suecos no le permitían ser rey efectivo de ese país, apeló a su cuñado y a otros príncipes y con recursos mayormente extranjeros invadió a Suecia y se hizo coronar en Estocolmo. Aunque había prometido respetar la vida de sus enemigos suecos, pocos días después de su coronación ordenó la terrible matanza de Estocolmo, en la que hizo ejecutar a los principales aristócratas y eclesiásticos del país. La matanza de Estocolmo causó fuertes resentimientos, no solo en Suecia, sino también en Dinamarca y Noruega, donde los nobles y los prelados comenzaron a temer que, tras destruir la aristocracia sueca, el rey haría lo mismo con ellos. Aunque uno de los propósitos de Cristián parece haber sido librar al pueblo de la opresión a que estaba sometido, su crueldad en Estocolmo y la propaganda eclesiástica pronto le hicieron perder toda popularidad en el país. Cristián trató entonces de utilizar el movimiento reformador como instrumento para su política. Poco antes había aparecido los primeros predicadores luteranos en Dinamarca y el pueblo parecía inclinarse hacia las nuevas doctrinas. Pero a pesar de ello, la nueva política de Cristián tampoco tuvo los resultados apetecidos, pues solo sirvió para aumentar la enemistad de los prelados hacia él, mientras los protestantes no confiaban en las promesas del autor de la matanza de Estocolmo. A la postre estalló la rebelión y Cristián tuvo que huir. 8 años más tarde, con el apoyo de varios señores católicos del extranjero, desembarcó en Noruega y se declaró campeón de la causa católica. Pero su tío y sucesor Federico I lo derrotó e hizo prisionero, condición en la que quedó hasta su muerte 27 años más tarde. Al ascender al trono, Federico I había prometido no atacar al catolicismo ni introducir el protestantismo en el país, pero él mismo era de convicciones luteranas y además las doctrinas reformadoras se habían ido abriendo paso entre el pueblo y los nobles. La política del nuevo rey fue abstenerse de toda intervención en cuestiones religiosas y dedicarse a afianzar su poder en Dinamarca, renunciando a toda pretensión sobre Suecia y permitiéndole a Noruega elegir su propio rey. Puesto que el reino del norte lo eligió a él, Federico logró retener algo de la vieja unión de los países escandinavos sin tener que apelar a los métodos tiránicos de su predecesor. Mientras todo esto sucedía y con la anuencia del rey, el protestantismo se iba haciendo fuerte en el país, tanto entre el pueblo como entre los nobles. Por fin, en la Dieta de Odense, en 1527, el protestantismo fue oficialmente reconocido y tolerado. A partir de entonces, la doctrina luterana avanzó rápidamente y cuando Federico murió en 1533, la mayoría del país la seguía. Los partidarios del catolicismo, con ayuda extranjera, trataron de imponer entonces un rey católico, pero el pretendiente fue derrotado y el nuevo rey, Cristián III, luterano convencido, que había estado presente en la Dieta de Worms, tomó medidas para que todo el país se hiciera protestante. Tras limitar el poder de los obispos, le pidió a Lutero que le enviara
quien le pudiera ayudar en la obra de reforma, y a la postre la Iglesia danesa se suscribió a la Confesión de Augsburgo. Mientras tanto, en Suecia los acontecimientos tomaban un curso semejante. Cuando Cristián II trató de apoderarse del país, tenía entre sus prisioneros a un joven sueco de nombre Gustavo Eriksson, mejor conocido como Gustavo Vasa. Este escapó y desde el extranjero hizo todo lo posible por oponerse a Cristián. Cuando supo de la matanza de Estocolmo, en que murieron varios de sus parientes cercanos, regresó en secreto al país, vestido pobremente y trabajando como jornalero, se cercioró del sentimiento popular contra la ocupación danesa y por fin se alzó en armas al mando de una banda desorganizada de gente del pueblo. Poco a poco su nombre se fue volviendo una leyenda y en 1521 los rebeldes lo proclamaron regente y rey 2 años después. A los pocos meses, quien había empezado su campaña en las inhóspitas regiones del norte, entró triunfante en Estocolmo en medio del regocijo popular. Sin embargo, el título real conllevaba poca autoridad, pues los nobles y prelados aspiraban a retener su poder, en algunos casos eclipsado por la invasión danesa. La política del nuevo rey, basada tanto en el cálculo como en la convicción, fue sagaz. Sus más fuertes medidas fueron dirigidas contra los prelados, tratando siempre de no enemistar a los nobles, pero sobre todo de ganarse la simpatía de los campesinos y de los ciudadanos. Cuando 2 obispos incitaron una rebelión y fueron derrotados, los 2 jefes fueron juzgados y condenados a muerte, pero quienes los siguieron fueron perdonados. Ese mismo año, el rey convocó por primera vez a una asamblea nacional en la que había representantes no solo de la nobleza y del clero, sino también de los burgueses comunes y de los campesinos. Cuando el clero, con la ayuda de los nobles que comenzaban a temer por sus privilegios, logró que la asamblea rechazara las medidas reformadoras propuestas por el rey, este sencillamente renunció, declarando que Suecia no estaba todavía lista para tener un verdadero rey. 3 días después, presionada por el caos que amenazaba al país, la asamblea le pidió a Gustavo Vasa que aceptara de nuevo la corona y los prelados se vieron desamparados en sus pretensiones. El resultado de esa asamblea y del triunfo de Gustavo Vasa fue que el clero, desposeído de sus riquezas y excluido a partir de entonces de las deliberaciones nacionales, perdió todo poder político. Cuando Gustavo Vasa murió en 1560, el país era protestante, con una jerarquía eclesiástica luterana, y la monarquía había dejado de ser electiva para volverse hereditaria. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el curso posterior del luteranismo. Espero que este video les haya sido útil para comprender cómo este movimiento se consolidó, enfrentó desafíos y dejó una huella duradera en la historia del cristianismo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartir para seguir profundizando en estos temas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.